Esto es una chingadera. Había gas. Esto es una chingadera. Vladimir Putin oficialmente se está quedando sin tiempo y está huyendo desesperadamente a China para suplicarle ayuda a su hermano mayor Xi Jinping. Verás, mientras el ejército ruso sufre pérdidas catastróficas y pierde terreno de forma brutal en las líneas del frente, la guerra le ha explotado completamente en la cara al Kremlin. Pero para Putin, esto no es lo peor. La humillación definitiva ocurre en la televisión en vivo, aterrorizados por ataques masivos e inéditos con drones contra su capital. Los propagandistas más leales y feroces del Kremlin ahora están oficialmente volteándose contra el gobierno ruso. Entran en pánico y se burlan de las mentiras desesperadas del ejército al público. Con su imperio colapsando frente a sus ojos, un Putin acorralado está corriendo a Pekín en este momento para suplicar por un salvavidas de último minuto. Así que vamos a entrar en todo esto. Comenzando, por supuesto, con los soldados rusos siendo obligados a retroceder en las líneas del frente. Ucrania finalmente está ganando terreno. Mira la gráfica en tu pantalla. Muestra las ganancias rusas en términos de territorio que Putin ha logrado desde que comenzó esta invasión. Todo lo que está en rojo es Rusia ganando terreno, y todo lo que está en gris es Rusia perdiendo terreno. Así que son ganancias negativas para Rusia. La última vez que Rusia estaba perdiendo territorio fue en 2022, cuando la contraofensiva ucraniana estaba en curso. Y este año está sucediendo de nuevo, justo después de la ofensiva de verano de Rusia, que realmente no logró mucho. Y ahora, a pesar de que las bajas rusas están en un nivel récord, Rusia está retrocediendo. Los economistas predicen que aproximadamente 500.000 de soldados rusos han muerto, con un total de bajas, incluyendo heridos, de hasta 1,5 millones. Alrededor del 3% de la población masculina de Rusia antes de la guerra han muerto o resultado heridos en este conflicto. Y gracias a las innovaciones ucranianas en drones, este año Ucrania ha podido recuperar territorio. Según este análisis, Ucrania ha recuperado aproximadamente 189 kilómetros cuadrados. No es una recuperación importante, pero el hecho es que Rusia está sufriendo entre 30.000 y 40.000 bajas cada mes, y a pesar de eso, están siendo empujados hacia atrás. No mucho, pero están siendo empujados mientras sufren bajas devastadoras. De hecho, justo ayer, los ucranianos publicaron un video mostrando cómo un ataque con misiles ucranianos lanzado sobre una base de las Fuerzas Armadas rusas del Batallón Especial Akhmat causó la muerte de 60 invasores. Un solo ataque, 60 personas menos. Definitivamente es un golpe duro. Y por si fuera poco, las defensas aéreas rusas ahora derriban sus propios helicópteros en el frente. Estas son las noticias de los corresponsales militares rusos que ves en pantalla. Intentaban interceptar drones ucranianos, pero parece que confundieron su helicóptero con un dron. Este es un error que Rusia ya ha cometido antes también. ¿Recuerdan el 25 de diciembre de 2024, cuando Rusia accidentalmente derribó un avión de pasajeros civil de Azerbaiyán, matando a todos a bordo? Putin tuvo que pasar por un ritual de humillación para compensar eso. Tuvo que ir a Azerbaiyán y disculparse con el presidente de Azerbaiyán frente a las cámaras por los errores que está cometiendo Rusia. Ahora, lamentablemente, Putin no piensa tan bien de los militares rusos ni de los ciudadanos rusos, así que dudo que vayan a recibir una disculpa por esto. Pero si eres extranjero, existe la posibilidad de que sí la reciban. Ayer hablamos sobre cómo Moscú sufrió uno de los ataques más grandes de esta guerra. Fue tan grande que la ciudad no había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Adivina qué? A la televisión del Kremlin no se le permitió informar sobre esto porque demasiadas personas ven la televisión en Rusia. Así que Putin tiene que mantener esa información oculta. No pasa lo mismo con los periódicos. Los periódicos en Rusia suelen tener un poco más de libertad que la televisión. Esto no significa que puedan decir lo que quieran, pero es más probable que critiquen al gobierno que lo haga un canal de noticias o de programas de entrevistas. Mira lo que publicaron los periódicos tras ese ataque masivo. Buenos días desde Moscú a todos. Es lunes 18 de mayo y esta mañana los periódicos rusos discuten el ataque a gran escala con drones ucranianos contra Rusia ocurrido este fin de semana. El periódico gubernamental ruso Rossiyskaya Gazeta escribe: por primera vez, las defensas aéreas rusas derribaron más de 1.000 drones ucranianos en 24 horas. Kommersant informa que regiones rusas sufrieron uno de los mayores ataques aéreos de Ucrania. El titular de Komsomolskaya Pravda habla sobre el audaz ataque del ejército ucraniano en la región de Moscú. Allí, según Moskovsky Komsomol, más de 130 drones fueron derribados. Edificios e infraestructura sufrieron daños y hubo víctimas fatales.
El periódico muestra fotos de daños, como un bloque de departamentos en Krasnogorsk, cerca de Moscú, impactado por un dron, y una casa en el distrito de Nario-Feminsk. Un analista militar recomienda atacar el territorio del enemigo, sus bases, aeródromos, lugares de producción militar, incluyendo los que están en el extranjero, así como las áreas de lanzamiento y almacenamiento. Mientras más precisa sea la información sobre el traslado, descarga, almacenamiento y lanzamiento de drones a Ucrania, con mayor frecuencia podremos realizar ataques preventivos en esos sitios y con menor frecuencia los drones impactarán en nuestro territorio. El titular de Izvestia de hoy refleja la sensación de que este conflicto no tiene fin. Oscuridad al final del túnel. Un politólogo le dice al periódico que una resolución pacífica no le conviene al régimen de Kiev. Por eso, cualquier acuerdo de paz probablemente se logrará como resultado de un avance exitoso del ejército ruso y mediante el cumplimiento de las tareas militares de la operación militar especial. Rusia quiere avanzar en las líneas del frente para detener los ataques ucranianos que están ocurriendo dentro de Moscú. De hecho, están perdiendo terreno. Y déjeme darle un consejo a Putin. Si quiere que los ataques se detengan, simplemente puede retirar a sus tropas. Pero, desafortunadamente, esa no es una opción para Putin. Así que él solo sigue matando ciudadanos rusos. Es muy curioso ver cómo la situación se ha invertido. Al principio de la guerra, los rusos se burlaban de los ucranianos tras lanzar ataques con drones y misiles que mataban civiles y aparecían en la televisión rusa. Podíamos ver a estos supuestos analistas celebrando. Vean este clip. Es muy corto, dura 10 segundos y es de diciembre de 2022. Así que el primer año de la guerra, cuando Ucrania no tenía la capacidad de responder. Miren cómo celebran matar civiles. Escuchen. Ahora, en el mismo programa, con el mismo fondo, prácticamente los mismos analistas están hablando de lo asustados que están, de cómo sus hijos tienen miedo. Antes de ver este clip, es importante recordar que los niños ucranianos sienten esto desde el inicio de la guerra. Ahora Rusia se preocupa por civiles y niños asustados por drones, porque Ucrania responde. Creo que Rusia no entiende lo que es la guerra. Realmente quieren una guerra cuando el otro lado no responde. Escuchen este clip del mismo programa que vimos antes. Los drones están volando. Es desagradable, da miedo. Mis hijos ya llevan meses durmiendo en el pasillo. En el pasillo y también en el vestidor. Sí, de verdad, así es en realidad. El 9 de mayo, mi hija de 6 años ya sabe sobre la guerra y nuestra valentía, pero no los detalles porque aún es muy pequeña para saberlos. Ella se puso una cinta de San Jorge, también en su muñeca favorita, justo aquí en el pecho, y me dijo: «Mamá, sé que ganamos la guerra contra los fascistas, pero ¿quiénes son? ¿Son los que nos mandan los drones?» Le dije: «Sí, hija, muy bien. ¿Qué lista eres? Eso es exactamente correcto. Diste en el clavo». Le dije: «Sí, hija». Ahora, la televisión del Kremlin no es la única que está entrando en pánico. También tenemos a personas rusas, ciudadanos rusos residentes de Moscú, que también están entrando en pánico. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Las encuestas que salen de Rusia no son algo en lo que podamos confiar. Estoy seguro de que hay mucha manipulación de cifras cuando se crean estos números de encuestas, porque Putin siempre es popular. Así que, con eso en mente, es importante ver las encuestas ahora porque, incluso con todo el manipulación de cifras, la gente en Rusia no está satisfecha en absoluto. Mira esta gráfica. Esto muestra qué porcentaje de la gente rusa no está satisfecha versus los que sí lo están. Todo este tiempo, mientras la economía rusa se iba por el caño, la gente estaba relativamente satisfecha. Esto podría deberse a varias razones diferentes. Podría ser que no entienden lo que sucede ni quién es responsable. No saben que Putin causa los problemas, así que apoyan al gobierno en la guerra. Pero ahora que los drones están llegando a Moscú, entrando en barrios de élite donde vive la élite rusa, bueno, ahora incluso esta encuesta falsa muestra que hay más personas insatisfechas en Rusia que satisfechas. Y eso no es algo bueno. De hecho, echa un vistazo a este otro informe. Por primera vez en la guerra, los ataques ucranianos preocupan más a los rusos que el frente. Están más preocupados por los drones que vuelan hacia su ciudad que por las bajas que Rusia está sufriendo en las líneas del frente. Esto es algo que nunca había pasado antes. ¿Y adivina qué? No son datos ocultos ni encuestas secretas. Estas encuestas ya se han cubierto en los principales canales de televisión de Rusia, como Canal 1, Rusia 1 y NTV. Otra aclaración importante: pero solo hablaron un minuto para no difundir malas noticias y lo cubrieron rápido. Pero el hecho de que estén hablando de esto demuestra lo grave que se ha vuelto la situación. Estos son canales oficiales de medios estatales y están hablando de lo mal que está fallando el Estado. Cuando vamos a las redes sociales, la situación es 10 veces peor.
1 de cada 2 videos es alguien quejándose de las sirenas en Moscú o de drones volando por encima. Mira este ejemplo. Básicamente es un desastre total por todos lados. Ya empezó. Las sirenas ya empezaron a sonar. Salí corriendo de la casa y rápidamente agarré mi bolsa. Y también al perro. Creo que empiezo a entrar en pánico. De hecho, estoy temblando. Es que, Hasta he empezado a tartamudear ahora. No sé qué hacer. Ahora iré a casa de Elena Vasilievna. Allá está en el segundo piso. Aquí el edificio es muy alto y todo abierto. Tengo miedo. Hay mucho ruido. Un rugido constante. Dios mío, honestamente creo que nunca he estado tan aterrada en toda mi vida. Literalmente estoy temblando por completo en este momento. Fue mi perrita la que en realidad me despertó. Mi perrita me despertó y de repente empezaron estas cosas. Empecé a oír explosiones muy fuertes. Sirenas de autos, ahora las encendieron del otro lado. Dios mío, esto de verdad es tan aterrador. Es realmente horrible. no olvidemos que estos son problemas psicológicos. La gente teme a los drones y a las sirenas que anuncian su llegada, pero el verdadero problema, el problema físico, es a lo que realmente están atacando esos drones. Y la gran mayoría de estos drones van tras eso: infraestructura militar e industria de refinación y petrolera rusa. De hecho, justo ayer, el presidente Zelensky anunció que documentos rusos muestran que la capacidad de refinación de petróleo rusa ha caído un 10% en solo los últimos meses. Eso es enorme porque ahora las compañías petroleras rusas se están viendo obligadas a cerrar pozos. Quienes siguen nuestra cobertura de la guerra en Irán saben la gravedad de la situación. Cuando se cierran los pozos petroleros, normalmente se pierde un porcentaje del petróleo que se habría obtenido de otra manera. Y en el peor de los casos, eso podría significar simplemente no volver a extraer petróleo en absoluto. La infraestructura rusa no está tan mal como para perder el pozo petrolero, pero sí han perdido parte de la capacidad petrolera que tendrían sin el cierre. Esto está causando un daño duradero a la economía rusa. Escuchen la declaración del presidente Zelensky. Hoy recibimos un informe de inteligencia completo sobre las pérdidas económicas de Rusia por nuestras sanciones. En los últimos meses, su refinación de petróleo cayó un 10%. Además, las compañías petroleras rusas ahora se ven obligadas a cerrar sus pozos de extracción. Eso en sí mismo es aún más significativo. La forma en que Rusia maneja su producción de petróleo hace que este sea justo el resultado que más les desagrada. Más allá de la pérdida financiera inmediata, el proceso de reiniciar los pozos petroleros rusos requiere mucho más esfuerzo y trabajo técnico que en otros países, que pueden cerrar fácilmente ante pequeñas fluctuaciones del mercado. Sin embargo, Rusia simplemente no puede permitirse eso, ya que perder ese nivel de producción es una perspectiva realmente dolorosa y difícil. Estos problemas han hecho que Rusia prácticamente se quede sin dinero. El presupuesto estatal ha tenido un gran déficit durante los últimos meses, quizá más de un año. Por supuesto, no tenemos cifras exactas, porque es difícil confiar en los datos que salen de Rusia, a menos que hayan sido verificados por algún otro país, lo cual de nuevo es prácticamente imposible, porque Rusia no está compartiendo ningún tipo de datos. Así que realmente no se puede juzgar demasiado, pero basándonos en los datos que están saliendo, en los datos en los que se puede confiar, sabes, las cosas están mal. Escucha esta declaración de Zelensky. Hablando de los ingresos totales del Estado ruso, gracias a nuestra presión integral en todos los niveles, en solo 5 meses del año, su déficit ya es significativamente mayor de lo que habían planeado para todo el año. Putin reservó dinero para la guerra, pero no lo suficiente para luchar indefinidamente. Cada ataque de represalia que hacemos, cada paso que damos junto con nuestros socios, cada paso de presión, todo esto empuja a Rusia a terminar su guerra. Actualmente, una cantidad significativa de sus regiones ya están en estado de bancarrota y Putin está llevando a Rusia a la bancarrota. Y todos los diferentes esquemas que están ideando para ganar dinero simplemente no les van a ayudar. Estamos viendo estos esquemas rusos, los estamos rastreando activamente y seguramente los desmantelaremos. Por eso Putin se dirige a China. Quiere suplicarle a Xi Jinping que ponga en marcha o financie el gasoducto Poder de Siberia 2. Moscú lleva casi 10 años intentando vender este proyecto a Pekín, pero China sigue imponiendo las condiciones como hermano mayor. No quieren darle a Rusia algo que Rusia quiere, si eso significa que Rusia se vuelve más independiente. Y ahora Putin se está desesperando. No sabemos qué ofrecerá Putin a China a cambio de este salvavidas. Otra razón por la que esta reunión es tan importante es porque Putin está apresurando este encuentro justo después de que el presidente Trump salió de China. Esto no se planeó con meses de anticipación como la cumbre entre Estados Unidos y China. Esto fue algo que Putin planeó
justo después de que Trump se fue, porque quiere averiguar qué discutió China, si China sigue siendo un aliado de Rusia o si China va a presionar por la paz. Porque sin China, la economía rusa se va a derrumbar peor que la Unión Soviética. Y creo que ustedes saben que ya no existe la Unión Soviética, así que para Rusia y Putin eso no va a ser un buen trato.